¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un ejercicio de suma de vectores con el método del paralelogramo. Tenemos que dos fuerzas de 120 newtons y 200 newtons respectivamente actúan sobre un baúl formando un ángulo de 60 grados, como se ilustra en la siguiente figura. Calculen la magnitud y la dirección de la fuerza resultante por el método del paralelogramo. Escala 1 centímetro equivale a 20 newtons. Bien, primero observemos que esta figurita no está ubicada en un plano de referencia. Entonces nosotros podemos ubicarla de manera libre, como queramos. En este caso, lo que voy a hacer es colocar esta fuerza F2 directamente sobre el eje de las X. Y luego este ángulo de 60 grados lo voy a medir desde el eje X positivo para trazar el vector F1. Pero como en los métodos gráficos necesitamos las escalas, pues hay que construir esta tablita para representar las magnitudes reales a magnitudes a escala. Entonces, el vector F1 que vale 120 newtons, dado que un centímetro equivale a 20 newtons, dividimos entre 20 y tenemos que su magnitud a escala es de 6 centímetros y el ángulo de 60 grados porque eso lo indica el problema. El vector F2 tiene una magnitud real de 200 newtons, dividimos entre 20 y tenemos que su magnitud a escala es de 10 centímetros y como va a estar directamente sobre el eje de las X, tendrá un ángulo de 0 grados. Estos dos vectores los vamos a trazar partiendo del origen del plano cartesiano. Yo estoy trabajando en GeoGebra, pero las indicaciones van a ser como si estuviéramos haciéndolo en papel con regla y compás. O sea que si tú lo estás haciendo en papel, tendrías que construir tu plano cartesiano y marcar muy bien los centímetros. O bien puedes trabajar en hojas milimétricas y esto hace mucho más fácil todos los trazos. Voy a comenzar primero con el vector F2 porque está situado sobre el eje X, mide 10 centímetros, entonces mido directamente desde el 0 hasta el 10 y construyo ese vector. Le voy a colocar su etiqueta, fuerza 2, 200 newtons, ¿ok? Ahora, para construir el vector F1 necesito primero el ángulo. Ustedes deberán situar el transportador con centro en el origen y hay que ser muy cuidadosos de que el 0 grados del transportador esté justo sobre el eje X. Bien, con cuidado vamos a marcar ese ángulo de 60 grados. Van a tener una marquita por ahí. De manera muy suave vamos a construir una semirrecta porque esa va a ser la línea de acción del vector F1. Ese vector F1 mide 6 centímetros. Vamos a medir con nuestra regla de aquí hacia 6 centímetros y vamos a construir ese vector. Hasta aquí lo único que hemos hecho es representar esta figura a escala en el plano cartesiano. Ahora vamos a comenzar con este procedimiento de construir el paralelogramo. Primero vamos a tomar nuestro compás y vamos a abrirlo desde el origen hacia la punta del vector F1, que aquí se me ha olvidado, le voy a anotar la etiqueta, es el vector F1 que vale 120 newtons. Tomo con el compás entonces la medida, sale, y ahora vamos a situar el compás en la punta de flecha del vector F2 y vamos a trazar una circunferencia que tenga el radio igual a la longitud del vector F1. Listo, aquí está nuestra circunferencia, muy tenue porque es un trazo auxiliar. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero invirtiendo los vectores. O sea, con el compás voy a tomar la distancia desde el 0 hasta el 10, o sea, la longitud del vector F2. Me voy a situar en la punta de flecha del vector F1 y a continuación voy a construir con este centro una circunferencia con radio igual a la longitud del vector F2. También bastante tenue esta circunferencia, ¿de acuerdo? Es un trazo auxiliar. Y ahora vamos a marcar el punto de intersección de estas dos circunferencias, pero observa que hay dos. El de acá abajo no es de interés, sino es el de aquí arriba, porque aquí abajo no podríamos construir un paralelogramo. Y con este de aquí sí. Entonces marcamos este punto y aquí podríamos terminar de manera algo fácil el ejercicio, pero vamos a construir el paralelogramo pues para que se vea, ¿no? Y se vea bonito este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a construir un vector que vaya desde la punta de flecha del vector F1 hacia el punto de intersección que acabamos de trazar y un vector que vaya desde la punta de flecha del vector F2 hacia el punto que acabamos de trazar.
Ahí está. Estos vectores que acabamos de trazar son paralelos a los vectores originales. Es como si pudiéramos trasladar esos vectores hacia esos puntos. Muy bien, pues aquí observamos nuestro paralelogramo. Este vector que es paralelo al vector F1 tiene la misma magnitud y el mismo ángulo. Entonces podemos decir que es la copia del vector F1. Le podemos llamar F1'. Asimismo, este vector que está por aquí, que es paralelo al vector F2, es exactamente su copia, tiene la misma dirección, mismo sentido, misma magnitud y le podemos llamar F2'. La suma de estos vectores va a estar dada por una de las diagonales de este paralelogramo y se construye a partir del punto de origen del plano cartesiano hacia el punto de intersección de las circunferencias que construimos. Marcamos la suma de los vectores, es un vector resultante, entonces le podemos llamar FR, medimos con nuestra regla, tenemos 14 centímetros, pero recordemos que esto es una escala y como cada centímetro equivale a 20 newtons, pues multiplicamos 14 por 20 y así obtenemos la magnitud real que representa, que son 280 newtons. Medimos ahora con el transportador el ángulo de este vector resultante y tenemos que mide 21.79 grados. Así de simple funciona este método. De todos modos, si aún te quedan dudas, recuerda que me puedes preguntar por Instagram o por correo electrónico y si no, pues hasta la clase. Es todo, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos en la clase. Chao.